Murder has a northwest Harris County neighborhood on edge this Christmas Eve. A couple celebrating a wedding anniversary found tied up in separate closets. The husband had been stabbed to death. New at 6, a celebrity defense attorney is taking on the case of a Houston woman convicted of murdering her husband. When we left CVS, there was a car following us because when we came in our neighborhood, it was still behind us. Este documental de crímenes reales revisita el caso de Jaime Melgar, un suceso que conmocionó al público. Jaime Melgar, quien había estado casado por más de 30 años. Vivía en un vecindario tranquilo y hermoso en Kelsey Meadows Court, en Houston, Texas. Nacido en Guatemala, Jaime emigró a los Estados Unidos a la edad de 3 años. Y su familia decidió establecerse en Houston, la misma ciudad donde vivían Sandra Melgar y su familia. Ambos se conocieron cuando aún estaban en la escuela, y Sandra recordó que Jaime era gracioso, encantador y tenía una inocente afición por contar chistes simples. Después de varias semanas de insistirle para salir, Sandra finalmente aceptó ir a patinar sobre hielo con él. Y a partir de entonces solían decir que el resto fue historia. La pareja se casó en el año 1980. Jaime comenzó su carrera como programador de computadoras, mientras que Sandra administraba un negocio especializado en facturación y codificación médica. Ambos eran muy exitosos, aunque mantenían un estilo de vida sencillo. Los amigos decían que la pareja tenía una hija llamada Elizabeth, cariñosamente apodada Liz, y la propia Liz compartió que los tres eran increíblemente unidos. Sus padres no solo eran compañeros de vida, sino también los mejores amigos, como si hubieran nacido el uno para el otro. La pequeña familia amaba viajar y tenía pasión por las actividades al aire libre, como el senderismo y la pesca, pero con el tiempo, ese gusto por la aventura se fue convirtiendo en un recuerdo lejano. Lamentablemente, esa pasión se volvió un recuerdo distante cuando Sandra tuvo que enfrentarse a una serie de problemas de salud graves. Fue diagnosticada con lupus, epilepsia, hipotiroidismo y se sometió a reemplazos de cadera. Liz recordó haber presenciado a su madre sufrir crisis intensas en varias ocasiones. Una experiencia aterradora y angustiante para toda la familia. En su desesperación por ayudarla, Jaime dedicó su tiempo a investigar sobre esas enfermedades, buscando todo tipo de tratamientos posibles y aferrándose a la esperanza de una cura. Una amiga de Sandra compartió que había momentos en los que Sandra no se sentía segura al conducir, porque temía tener una crisis repentina y en muchas de sus actividades diarias dependía completamente del cuidado de Jaime. El día 22 de diciembre del año 2012, con el espíritu navideño en el aire, Jaime y Sandra decidieron dedicar el día a disfrutar de una celebración especial. No solo se acercaban las fiestas, sino que también acababan de cumplir su 32º aniversario de matrimonio. La pareja eligió celebrarlo con una cena acogedora en su restaurante mexicano favorito, un lugar lleno de dulces recuerdos. Alrededor de las 9:30 de la noche, de regreso a casa, Jaime se detuvo en una farmacia CVS para comprar algunos ingredientes para preparar bebidas. Cuando regresaron a casa, prepararon bebidas y algunos bocadillos ligeros juntos. Luego disfrutaron un momento relajante en el jacuzzi de su baño. Mientras se sumergían en el agua tibia, hablaron sobre el futuro,
si debían vender la casa o emprender viajes juntos en algún momento cercano. Jaime estaba a solo 5 meses de su jubilación y estaba entusiasmado por hacer muchos planes para aprovechar el tiempo libre que se avecinaba. También hablaron sobre el día siguiente, haciendo planes sencillos pero esperados con ilusión. Al día siguiente, la familia de Jaime planeaba visitarlos para una pequeña reunión, tanto para celebrar el aniversario de la pareja como para pasar tiempo juntos antes de la Navidad. Sandra recordó que, mientras hablaban, los 4 perros de la familia comenzaron a ladrar con fuerza. Jaime se levantó de inmediato para ver qué ocurría, pero después de unos 15 minutos, aún no había regresado, aunque los ladridos ya se habían calmado. Pensando que todo probablemente estaba bien, Sandra salió, planeando prepararse para dormir, y se dirigió al closet junto al baño. En la mañana del día 23 de diciembre del año 2012, alrededor de las 7 en punto, un vecino de la familia Melgar notó que la puerta del garaje estaba abierta. Esto le pareció extraño, ya que permaneció así durante todo el día y no vio a nadie entrar ni salir. Cerca de las 4:30 de la tarde, la familia de Jaime llegó para la cena. Herman, el hermano de Jaime, se acercó a la puerta y llamó, pero no obtuvo respuesta. Frente a él estaba la camioneta negra de Jaime estacionada ordenadamente en la entrada. Y como la puerta del garaje seguía abierta, también podía ver el auto plateado de Sandra aparcado dentro. Herman decidió entrar a la casa por el garaje y luego cerró la puerta principal detrás de él para el resto de la familia. Dentro de la casa, llamaron a Sandra y a Jaime, pero no hubo respuesta. Herman notó que todas las cortinas estaban cerradas y que el aire en el interior se sentía sofocante y pesadamente extraño. En ese momento, los perros de la pareja comenzaron a ladrar de nuevo, y la hija de Herman le dijo que definitivamente algo no estaba bien. La familia comenzó a moverse con precaución por las habitaciones, llamando mientras avanzaban. De pronto, Herman escuchó una voz débil y tensa. Era Sandra, que llamaba desde el piso superior. Corrió escaleras arriba, pasando por el dormitorio principal y el baño contiguo. Cerca del tocador había un pequeño closet, cuya puerta estaba bloqueada por una silla apoyada contra la manija. Cuando Herman movió la silla y abrió la puerta, encontró a Sandra en el suelo, con las manos y los pies fuertemente atados con 2 bufandas. Trató de desatarla, pero no pudo, por lo que tuvo que correr a buscar unas tijeras, ya que los nudos estaban demasiado apretados. En ese momento, quedó paralizado al descubrir a Jaime en otro closet, también parte de la suite principal, a unos 9 metros de donde Sandra había sido encontrada. Jim estaba completamente desnudo. Su cuerpo mostraba signos de haber sido golpeado con brutalidad y presentaba múltiples heridas graves causadas por arma blanca. La sangre cubría las paredes y los muebles. Sus piernas habían sido atadas con un cable telefónico y una cuerda estaba enrollada de manera suelta alrededor de su pecho. Antes de las 5 en punto de la tarde de ese mismo día, las autoridades llegaron al lugar, pero apenas 2 minutos después de su llegada, se declaró oficialmente el fallecimiento de Jaime Melgar, de 52 años de edad. Su cuerpo presentaba más de 50 lesiones, incluyendo 31 heridas punzocortantes, además de evidentes heridas defensivas en las manos y los brazos,
Su cráneo también había recibido un golpe con gran fuerza, causando un trauma severo. Un especialista señaló que esas lesiones indicaban que Jaime había luchado con fuerza para defenderse de su atacante. En lugar de intentar escapar, Sandra contó a los paramédicos que su último recuerdo era alrededor de la 1 en punto de la madrugada, y que después su mente se había quedado completamente en blanco. Dijo que no tenía idea de que habían pasado 15 horas, pero al despertar y notar que su ropa interior estaba ensuciada, comprendió que debía haber estado inconsciente durante mucho tiempo. Mientras las autoridades examinaban la casa, ahora convertida en una escena de homicidio, vieron varios cajones abiertos, joyeros revueltos y una cartera y un bolso colocados sobre la cama. Liz, la hija de Sandra y Jaime, informó que faltaban algunos medicamentos recetados, además de un televisor de una de las habitaciones. Sin embargo, en el informe oficial de la policía no se registró ningún objeto como perdido ni robado. Dentro de la bañera encontraron una blusa blanca y un cuchillo de cocina, que más tarde fue identificado como el arma utilizada en el crimen. La policía también descubrió el arma de fuego de Jaime, cargada, en el closet donde fue hallado su cuerpo, junto con la caja fuerte de la pareja, que seguía cerrada, pero tenía manchas de sangre en la manija. Sandra dijo que le dolía intensamente la cabeza y que todo su cuerpo le dolía como si acabara de tener una convulsión, una sensación con la que ya estaba muy familiarizada. Aunque fue sometida a un examen médico, los doctores no encontraron señales de golpes en la cabeza, ni cortes ni raspaduras significativas en sus manos o brazos. Esto desconcertó a los investigadores, especialmente considerando lo apretados que estaban los nudos y el largo tiempo que había permanecido atada, ya que esperaban encontrar más evidencia de lucha o lesiones relacionadas en una situación así. Bizarre murder has a Northwest Harris County neighborhood on edge this Christmas Eve. A couple celebrating a wedding anniversary found tied up in separate closets. The husband had been stabbed to death. Tonight, investigators have plenty of questions about this. And it happened, as we see on this map, at a home on Kelsey Meadows Court and Village Terrace. And that's where Local 2's Andy Sirota is joining us live with the latest on this story. Andy? Bill, residents in this quiet community still baffled over a bizarre mystery involving two of their neighbors. Like police, they too have so many questions. We're just trying to get a statement. Sandra Melgar sought comfort today in the arms of a friend in the wake of her husband's bizarre murder. She was unable to speak from the back seat of this car where we saw her wrapped in a blanket laying down, still in shock after her 52-year-old husband was found dead and tied up in a closet. Relatives who arrived at the couple's home for Sunday dinner also found Sandra Melgar tied up in a separate closet. 32 years was the anniversary. They were celebrating it. Distraught family members tell Local 2 the couple had been happily married for 32 years and recently celebrated their anniversary. Deputies say Melgar told them she can't remember who tied her up or who may have hurt her husband. His brother told us he'd been stabbed to death. They were in the bathroom together, her and her husband, at approximately 1 a.m. this morning, and at some time she blacked out, and the next thing she remembers is waking up in the closet. Relatives told us off camera the Melgars are devout Jehovah's Witnesses, own some rental properties, and insist there was nothing going on in the couple's lives to indicate trouble was on the horizon. Now, tonight, we're still not sure what caused Sandra Melgar to black out, but relatives tell us she does have a medical condition, and they say it appears that she may have been hit over the head with something. Investigators haven't released information on any possible suspects. They took Sandra Melgar to homicide headquarters to interview her. Andy, thank you, sir. Relatives got to the Melgar house yesterday. They said they noticed that the garage door was open. Investigators haven't said anything yet about any possible signs of forced entry or about whether the couple's home had possibly been ransacked or if anything was missing.
Sandra fue llevada al hospital para un examen más detallado, pero fue dada de alta poco tiempo después. Luego fue trasladada a la oficina del sheriff del condado de Harris para responder algunas preguntas. Toda la situación resultaba sumamente extraña y, a los ojos de los investigadores, comenzaban a aparecer señales de que la versión de Sandra no coincidía del todo con la realidad de lo que había ocurrido. I need to do a statement from you, okay? That's why we're here. And I have a little recorder and do a little statement and get some questions from you. Answer. Sandra insistió en que, después de salir del jacuzzi, no tenía idea de lo que había pasado y no podía recordar ningún detalle. Afirmó con firmeza que no había visto ni escuchado nada relacionado con Jim y dijo que no tenía conocimiento de que él hubiera fallecido. And did you immediately get into the jacuzzi at that time when you got home? We made drinks and went straight to the jacuzzi. He got out once to go get ice and then came back. And then said he was going to move the dogs because they were barking too much. He got out and said he was moving the dogs to the office because when they're too loud, we don't want the neighbors to complain. It was taking a while, so I got out and was going to get dressed or change in my closet. And I went in there and I started to change. And that's all I remember until I woke up. And then I remember I woke up and I thought I had had a seizure because my muscles hurt and my head was just hurting real bad. Several hours later, I woke up and realized I was tied up. That's all I remember. That's it. I mean, I would tell you more if I remembered more. I just don't. So the Turn it on. jacuzzi was making noise. It was pretty loud. Mm-hmm. And you couldn't hear anything over that. I didn't hear anything. Hear anybody scream? No. Hear the dogs? Well, you could hear the dogs bark. Yeah, because they were right outside our window. So did he have to go outside to get them? I don't think so. Usually he just calls them and they come. They come in the doggy door? Yeah. So you don't have to open the door. Sometimes, yeah. Because some of the little ones don't want to come in. They're not. And if he opened the door last night, you would have heard that, right? I don't think so. The front? No, you mean the back door. Sandra le dijo a la policía que había ido a su closet. Comenzó a aplicarse loción y, de pronto, perdió el conocimiento, pensando que tal vez la habían golpeado en la cabeza o que alguien la había atacado. Después de un tiempo desconocido, recobró la conciencia y se dio cuenta de que estaba atada, momento en el que pidió ayuda a gritos. Creyó que luego volvió a desmayarse por lo que pensó que era una crisis epiléptica, porque cuando despertó, su cuerpo se sentía exactamente igual que después de otras crisis anteriores. Sandra comentó que lo único fuera de lo común ese día fue que, unas horas antes del incidente, mientras ella y Jim regresaban a casa, notaron un auto extraño que no reconocían y que parecía estar siguiéndolos. I think when we left CVS, there was a car following us because when we came in our neighborhood, it was still behind us, and he was really close. And my husband, I'd get upset with him because he would drive slower when someone was tailgating him, and I'd tell him don't do that because, it's dangerous. But the guy turned left, and we turned right, and so we thought it was just a coincidence. And I keep trying to remember. Sin embargo, los investigadores se mostraron escépticos ante la versión de Sandra. No podían entender cómo era posible que no hubiera visto ni escuchado absolutamente nada, especialmente cuando la escena del crimen mostraba que el ataque había sido extremadamente violento y que Jim había luchado con fuerza durante un tiempo suficiente como para generar bastante ruido. Las heridas defensivas en su cuerpo demostraban que había habido una pelea brutal, algo casi imposible de que ocurriera en completo silencio.
También se preguntaban por qué el atacante habría matado a Jim, pero dejado viva a Sandra, con solo algunos moretones y rasguños leves, especialmente considerando las claras diferencias entre las condiciones de los dos closets donde cada uno de ellos fue encontrado en un momento dado. Y'all had no disagreements No, at we got all. along very well. You ever have any fights? Usually they were because of my daughter, but she's been gone for 5 years now, so no. Part of our job is what we do is we gather witness statements, okay? We also search for video cameras, Mm-hmm. okay? And a couple of your neighbors had video cameras Mhm. and wanted to get your house pretty well, okay? Your front door was locked, your back door was locked. Nobody came in Okay. through the garage, Mhm. okay? We work hundreds and hundreds of murders. Mm-hmm. Sometimes we work cold-blooded killers Mm-hmm. that just on the street that would just kill somebody for nothing. Then sometimes we work murders that they're in an argument and something happens. Mm-hmm. Okay, there's two different types of people. Sandra dijo que sentía que necesitaba hablar con un abogado, porque la forma en que le estaban haciendo las preguntas a APA la hacía sentir incómoda. Sin embargo, el interrogatorio continuó. Because if you're arguing with somebody and you lose it, your temper and an argument That's not happens. what happened. That's not what happened. And I think I'm going to stop talking now because I think I'm going to need a lawyer because I know how this works. I hurt all over and my head hurts. How often do you have seizures like that? And I'm not able to drive anymore. How frequent? At least once a month, maybe. When was the last time that you had one of those before today? About a month ago. Ninguno de los vecinos informó haber escuchado ruidos fuertes ni ladridos de perros la noche del incidente. Para ellos, todo parecía completamente normal. Un vecino incluso dijo que había estado trabajando en su garaje hasta la 1 de la madrugada y afirmó que durante todo ese tiempo no había escuchado ni visto nada sospechoso. El vecino comentó que durante toda la noche, el área cerca de la casa y la calle estaban completamente tranquilas, sin ruidos, sin autos, sin ladridos de perros, nada fuera de lo común. Dijo que se sorprendió mucho al enterarse de que pudo haber ocurrido un robo justo frente a él, especialmente porque pensaba que él habría sido un blanco más fácil. Sinceramente, si alguien iba a robar una casa, probablemente sería la mía, porque mi puerta del garaje estaba abierta. Yo estaba ahí, entretenido con mis cosas. Si fuera un ladrón, pensaría, mira a ese tipo, solo entra, átalo y llévate todo lo que tenga. Contó. Mientras tanto, los oficiales informaron que no encontraron señales de entrada forzada. De hecho, los cajones dentro de la casa parecían haber sido cuidadosamente abiertos, vaciados y colocados alrededor del cuarto, lo cual era completamente opuesto a la escena caótica que normalmente se espera cuando alguien busca objetos de valor apresuradamente. Otro detalle extraño fue que el arma utilizada había sido dejada en la escena, dentro del jacuzzi, y fue identificada como un cuchillo tomado de la propia cocina de los Melgar. Los investigadores también creían que Sandra pudo haber movido fácilmente la silla contra la puerta usando una alfombra de baño o una funda de almohada para crear distancia y apalancarse. Además, notaron que ni Jim ni Sandra tenían marcas de ataduras en el cuerpo,
algo que esperaban encontrar si ambos hubieran estado amarrados mientras aún estaban con vida. Para ellos, esto sugería que Jim pudo haber sido atado después de su fallecimiento, en lugar de haber sido inmovilizado antes de ser atacado. Aunque Liz y Sandra mencionaron que faltaban algunas pertenencias, las autoridades y los expertos concluyeron que la evidencia general en la escena no coincidía con un robo, sino que parecía haber sido montada por Sandra. Cuando se le preguntó si estaba dispuesta a someterse a una prueba de polígrafo voluntaria, Sandra se negó, diciendo que tenía frío, que su cuerpo temblaba y que temía que los resultados pudieran ser usados en su contra. We're not trying to cause you trouble or cause you pain. But we have a procedure. Are you familiar with a polygraph exam? Mm. We have a person that's going to come here. He's probably I here can't now. do it now. I'm just a nervous wreck right now. Okay, well, let me I just explain. can't do Let it me now. explain this. And I'd rather talk to a lawyer about it because I already feel like, I know where this is going. Okay, well, I want you to understand. Now, I understand that you're upset. I understand that you've been through a lot. This person that does this is a professional and is able to filter for that. And I want you to meet with him and talk to him, no matter if you take the exam or not. We're not trying to pin something on you. We're not trying to get you to say that you've done something that you haven't done. I'm asking you to also, try to dig deep. I understand that you said that you were struck and that you went unconscious. I understand that. But I'm asking you to really dig deep because, you were there. I don't think I went unconscious. Okay. I mean, I think having a seizure is different from going. It's the same. I understand. It's the same. You said that when you've had those experiences that you forget things, and we understand that. But, and I'm not a doctor, but I'm asking you, of course, for you and for us, for your husband's sake, if you can dig down and try to remember anything. How you feeling? Freezing. How did the meeting go? Guess okay. Did you take the polygraph? No. How come? I needed to wait because I'm just too shaky right now. Something I want you to understand is that we go to all extremes. Mm-hmm. We don't quit. You're going to see a lot of me. You're going to see a lot of my partner. We're going to learn everything. But I hope you're We're looking processing. somewhere else too, because it's not me. We're processing this. You're seeing your house too. And we didn't just walk into this ball game yesterday. I did ask you to take a polygraph test. Yes. I did. And I know I'm too shaken and I'm freezing and What's your explanation though? What's your excuse for not taking one? It's not holding water, Sandra. I'm just going to be honest with you. I just don't want to take it and then it's used against me. That's not Because- possible. Yeah, it is. It is. Those are not even admissible in court. What do you think should happen to the person that, if we catch that did this to your husband, what do you think his punishment or her punishment should be? Do you think they should get a second chance? No. What do you No. think should happen to him or her? They should go to prison. Isn't that what they normally do? They go to prison. Do you love your husband? Yes, I love my husband. Do you care about him? Yes. Do you want us to find the killer? Of course. I don't think you do. Did you kill your husband? No, I didn't. Did you have anything to do with your husband's death? No. Los detectives creían haber reconstruido toda la secuencia de los hechos de aquella noche y, el día 24 de diciembre,
contactaron a la oficina del fiscal del condado de Harris para solicitar que se presentara un cargo de homicidio contra Sandra Melgar. Sin embargo, los fiscales se negaron, afirmando que en ese momento las pruebas aún eran insuficientes para proceder con la acusación. Con el paso de los días, los resultados de las pruebas en la escena del crimen comenzaron a llegar y mostraron que no había sangre distinta a la de Jim, algo bastante inusual, aunque un experto señaló que no era imposible que la persona responsable hubiera abandonado la casa casi completamente limpia. Además, se encontraron perfiles de ADN masculino y femenino en varias manijas de puertas, tiradores de cajones del closet, la manija de la caja fuerte e incluso en las bufandas utilizadas para atar a Sandra. Estas muestras de ADN no coincidían con ningún miembro de la familia Melgar, pero aún no habían sido analizadas completamente para determinar la identidad exacta de su origen. Poco después, los detectives recibieron un mensaje de Liz diciendo que había encontrado una mochila en el garaje que contenía una consola Xbox. Liz creía que la única explicación razonable era que alguien se había preparado para robarla, pero la dejó o la soltó al salir de la casa. Las pruebas forenses revelaron que la mochila tenía el perfil de ADN de una mujer no identificada. Días más tarde, la policía recibió una llamada de una persona que afirmó que, después de pensar mucho en aquella noche, recordaba haber visto a un hombre actuando de manera sospechosa en el vecindario. Fue identificado como Chad Sullivan, un ladrón convicto que acababa de salir de prisión tras cumplir condena por agresión, aunque la policía fue a su casa en 2 ocasiones para hablar con él y dejó una tarjeta pidiéndole que se pusiera en contacto. Sullivan nunca abrió la puerta, nunca respondió y, por lo tanto, nunca fue entrevistado. Semanas después, Sandra dijo que su memoria había comenzado a regresar en fragmentos y que recordaba una breve imagen de una joven de origen hispano dentro del closet, hablando con alguien que estaba detrás de ella, a quien no podía ver. Sin embargo, este detalle no convenció a los investigadores. Pasaron los siguientes 18 meses construyendo un caso en su contra, convencidos de que la historia de Sandra no cuadraba, carecía de lógica y no tenía sentido que se tratara de un robo fallido. Para el verano del año 2014, casi 2 años después del fallecimiento de Jim, Sandra Melgar fue acusada formalmente de homicidio en primer grado. What a development here. A woman who once claimed to be the victim of a home invasion that ended up killing her husband is now charged with his murder. You may remember this story. Christmas Eve of 2012, Sandra Melgar claimed somebody broke into her Northwest Harris County home, tied her up in the closet, and murdered her husband. Well, now authorities say that was all an elaborate lie. Ms. Melgar says that they were in the bathroom together, her and her husband, at approximately 1 a.m. this morning, and at some time she blacked out, and next thing she remembers is waking up in the closet tied up. It just seemed like something was really strange with how it all came down, with them being tied up and just one person being killed. A year and a half later, 54-year-old Sandra Melgar is charged with her husband's murder. We were wondering, I mean, it was so weird that what happened and how it happened, didn't seem like we heard anything like anything had been stolen or anything like that. Now curious neighbors want to know what information led investigators to charge Mrs. Melgar and why it took so long. They have, after all, been unnerved for over a year, thinking a home invasion on their street was the work of ruthless thieves. El equipo de defensa de Sandra argumentó que no existía absolutamente ninguna prueba física que la implicara directamente
y que todos estaban pasando por alto un punto clave. No había ningún motivo. Consideraban poco razonable creer en un escenario donde algo hubiera provocado que Sandra perdiera el control y le causara más de 50 heridas a Jim, utilizando objetos tanto contundentes como punzantes. En cambio, sostenían que una explicación mucho más plausible era que uno o varios intrusos habían entrado a la casa por la puerta trasera, y que Jim había sido asesinado durante el curso de ese ataque. La defensa cuestionó por qué Sandra fue encontrada sin ninguna mancha de sangre de Jim, ya que, con el nivel de violencia del ataque, casi con certeza debería haber tenido al menos algo de sangre en ella. En realidad, sus manos y uñas estaban completamente limpias, sus uñas intactas y, aparte de unos leves moretones en la parte superior de los brazos, no presentaba ninguna otra lesión. Según su argumento, esto resultaba extraño porque, en una pelea tan violenta, Sandra debería haber mostrado más signos de impacto. También destacaron sus condiciones médicas, alegando que, debido a sus dolencias físicas, era imposible que hubiera podido dominar a Jim y salir de la situación sin heridas importantes. Además, la presencia de ADN masculino y femenino no identificado en la casa, que aún no había sido analizado completamente, era más que suficiente para generar duda razonable en el jurado. Y si existía siquiera la posibilidad de que alguien más hubiera cometido el crimen, no podían declarar a Sandra culpable más allá de toda duda razonable. Finalmente, la defensa subrayó que el investigador principal del caso había sido obligado a renunciar después de que se descubriera que había alterado la fecha de una orden de registro en un homicidio no relacionado, lo cual, según ellos, demostraba que se trataba de un caso construido únicamente sobre pruebas circunstanciales y mal estructurado. En contraste, la fiscalía sostuvo que la historia de Sandra era completamente inverosímil y presentó dos posibles motivos para el homicidio. Primero, que ella deseaba divorciarse, pero, dado que ambos eran testigos de Jehová, temía ser rechazada por la comunidad si lo hacía. Sin embargo, la familia y los amigos de Sandra insistieron en que ella nunca había mencionado una separación. El segundo motivo, según los fiscales, tenía que ver con la póliza de seguro de vida de Jim, valorada en $250,000, de la cual Sandra era la beneficiaria. La fiscalía argumentó que era totalmente posible que Sandra hubiera atado a Jim antes de apuñalarlo, quizás para simular que se trataba de un juego íntimo, o que lo hubiera atacado, apuñalándolo y golpeándole la cabeza antes de atarlo, lo que explicaría por qué los nudos estaban sueltos, ya que en realidad no eran necesarios para inmovilizarlo. Luego, se dijo que se tomó un tiempo para preparar la escena, terminando por atar sus propias manos y pies. Los fiscales también señalaron que una de las uñas de Sandra parecía ligeramente opaca, un posible indicio de que se había realizado alguna limpieza antes de que llegara la policía. Celestina Rossi, analista de patrones de manchas de sangre y experta en reconstrucción de escenas, testificó que, en su experiencia, la escena no coincidía con la de una invasión a domicilio. Destacó que no había señales de entrada forzada, que los cajones del closet no habían sido revueltos ni arrojados como ocurriría si alguien buscara objetos de valor, y que la vela en la mesita de noche de Jim seguía encendida.
un detalle que indicaba que no había ocurrido una pelea cerca del closet donde él fue atacado. Contrario a lo que normalmente se observa en situaciones violentas de este tipo. También coincidió con la conclusión del médico forense de que todas las heridas de Jim eran defensivas, y además señaló que su arma cargada seguía en su lugar, a solo unos centímetros de su cuerpo, completamente intacta, en su opinión, debido a que la persona que lo atacó era su esposa. Jim probablemente se habría concentrado en intentar desarmarla en lugar de usar el arma para defenderse. En cuanto a la silla que bloqueaba la puerta desde el exterior, la fiscalía y la policía argumentaron que Sandra fácilmente podía haber colocado una funda de almohada debajo de la silla, alándola hacia la perilla para asegurarla y luego encerrarse dentro, algo que no necesariamente requería la participación de otra persona. Closing arguments have just wrapped up in the case against a woman accused of murdering her husband and then trying to cover it up. Channel 2's Lee Ferlisi is joining us live downtown with what we're learning from the courtroom as we wait for a verdict in this case. Lee? Yes, Bill. Well, the prosecutor arguing very strongly that Sandra Melgar did murder her husband. The defense saying there was shoddy detective work and the evidence just does not add up. Now it's up to the jury. Sandra Melgar's fate lies in their hands. Thank you. Closing arguments began this afternoon. You guys saw the photos. You saw all the wounds that he had, the 13 stab wounds, all the other wounds that he had in his body and his head. Certainly that person intended to kill him, or that person certainly intended to cause serious bodily injury, which resulted in death. We've proven all of those things. In the Sandra Melgar case, there's no physical evidence in this case that points to her at all. The prosecution graphically painting a picture from their case. And while he isn't looking, she makes a strike straight up all the way to his neck. That's what that first strike is. Jamie, of course, gets up to try and defend himself, turns around, and that's when she gets him on the thumb. And that's when the blood starts spurting out onto the chair. The defense criticizing shoddy detective work and saying the evidence is just not there. Look at what remains. No broken nails, no problems with the hands, no bruising here where you would expect it if a knife was used. So the jury is expected to deliberate for only a few more minutes until about 5:15. Then they'll be back at it again tomorrow morning. We're live at the Harris County Criminal Courthouse. Lee Ferlisi, KPRC. Channel 2 News. En agosto de 2017, después de 8 horas de deliberación durante el primer día y una votación inicial dividida, el jurado regresó al día siguiente y alcanzó su decisión final. Sandra Melgar fue declarada culpable y sentenciada a 27 años de prisión por la muerte de su esposo, Jim. Cuando se leyó el veredicto, un suspiro recorrió toda la sala del tribunal y Sandra casi se desplomó, rompiendo en llanto. Liz recordó que, por un breve instante, el pensamiento «mamá mató a papá» cruzó por su mente, pero ahora estaba convencida de que eso era imposible. Nadie en la sala realmente había pensado que Sandra sería declarada culpable. Tanto la familia de Jim como la de Sandra se mantuvieron a su lado, creyendo plenamente en su inocencia y en el relato que había dado. Liz compartió que había intentado analizar todas las pruebas con objetividad, aunque le resultó increíblemente difícil porque las personas involucradas eran sus propios padres. Aún quiero justicia para mi papá. Quiero saber quién realmente hizo esto, y sé con certeza que no fue mi mamá. Seguiré luchando hasta que podamos probar la verdad, afirmó. Por su parte, la fiscalía expresó su satisfacción con el veredicto y la sentencia, afirmando que la historia de Sandra no tenía sentido, no coincidía con los hechos, y que el jurado simplemente no le creyó,
El presidente del jurado más tarde dijo que both mine and probably my fellow jurors' pendulum, guilt or innocence, swung back and forth throughout the entire trial. What was your first impression of Sandra? Was how could this diminutive-looking middle-aged lady possibly have committed this crime? It was frankly incredulous to see it at first. Didn't compute. I didn't think she could have done it at first. One, I'll say Colleen's, the prosecutor's testimony, right? It all made sense. Now, was it absolutely provable? No, but it's the only thing that made sense. During the trial, the prosecution had acquired all the medical records and showed and just listed the dates up there and everything else of her doctor's visits. No seizure, no seizure, no seizure, getting better, that kind of stuff. We watched almost all the police video over again during deliberations, and that's what brought the other people over until we had a unanimous verdict. Unos meses después, el equipo legal de Sandra presentó una apelación solicitando un nuevo juicio, pero fue denegada. New at 6, a celebrity defense attorney is taking on the case of a Houston woman convicted of murdering her husband. Kathleen Zellner, una abogada defensora de gran renombre que apareció en Netflix en el año 2018, ya que creía en su inocencia. Zellner es conocida por haber logrado la absolución de 19 personas condenadas injustamente y ganó amplio reconocimiento gracias a la serie documental Making a Murderer, cuando se unió al equipo de defensa de Stephen Avery después de que éste fuera declarado culpable del asesinato de Teresa Halbach en el año 2005. We are ready to hear argument in cause number PD 024320, Sandra Jean Melgar versus the state of Texas. Good morning to the court. I'm George McCall Sechrest Jr. from Houston, and along with Allison Sechrest, we represent Sandy Melgar on appeal and represented her at trial. The state did not prove Sandra Melgar's guilt beyond a reasonable doubt, and I contend, based upon a fair and full reading of the record in this case, and based upon its unique facts, the evidence is legally insufficient as a matter of law. Yeah, let me ask you a question real quick. Sure. So I know the state doesn't have to prove motive. They speculate about what your client's motive might have been. But if there's anything in the record or in the briefs I missed, is there any evidence of any, what would the motive to kill Jaime have been? Zero. Let me no, not for your client. I mean, for someone else to kill him. We believe it was home invasion, and that would be the motive. We believe that, in fact, people entered the home. We think this business about no breaking and entering, the garage door was up. It was an unlockable interior door, and there was, contrary to the Court of Appeals opinion, there was evidence that property was missing. Opioids were missing, a television set, jewelry, cash. That is the motive for why someone else did it. Why would they not have killed your client too? I don't know. I'd have to speculate. Yo tendría que especular, dijo Sandra al referirse a los puntos no resueltos del caso. Se presentó otra apelación en su nombre, pero fue nuevamente rechazada, ya que un juez determinó que las pruebas existentes eran legalmente suficientes para demostrar todos los elementos del delito más allá de toda duda razonable. A finales del año 2022, el Innocence Project de Texas anunció que también asumiría el caso de Sandra. Desde prisión, ella ha seguido contando su historia, manteniéndose firme en lo que ha dicho desde el principio. They got it wrong. They got it completely wrong. Sandra, did you kill your husband? No, I did not kill my husband. No. And you have grandkids. And my grandbabies, yeah. You're missing out on. I know. I know that really hurts me. I miss them so much. I mean, I'm just going to gain this until I'm out of here. That's all I can do.
Este es un caso verdaderamente extraño, difícil de explicar y profundamente trágico, que desde el principio ha estado marcado por una fuerte división de opiniones. Muchos creen que Sandra es la asesina, la mente detrás de todo el plan, y que ella misma preparó la escena del crimen para evadir la responsabilidad de haber matado a su esposo. Pero otros tantos están convencidos de que Sandra es una víctima de una condena injusta y que la policía la señaló desde el inicio, construyendo su propia versión de los hechos para asegurar una condena mientras el verdadero culpable o los verdaderos culpables siguen libres. Con numerosos grupos, podcasts y sitios web que luchan activamente por la liberación de Sandra, mientras muchos otros se mantienen firmes en su deseo de que permanezca en prisión. Está claro lo profundamente dividido que se ha vuelto este caso y su sentencia. Sin importar de qué lado se esté, siguen existiendo incontables preguntas sin respuesta sobre aquella noche. ¿El verdadero asesino ha sido realmente llevado ante la justicia? ¿O una persona inocente está cumpliendo la condena en su lugar? Sandra Melgar será elegible para libertad condicional en el año 2031, y si no se le concede, su fecha prevista de liberación será en agosto del año 2044. Cuando tendrá 85 años, Jim Melgar es recordado como un hombre amable, trabajador y considerado, con un gran sentido del humor y un corazón generoso. Es profundamente extrañado por todos los que lo conocieron. Y con tantas dudas aún flotando sobre el caso, familiares y amigos admiten que encontrar consuelo ha sido cada vez más difícil, cuando ya desde el principio fue un camino lleno de dolor. Aunque este es un caso altamente controvertido y con muchas incógnitas, deja una lección importante. En toda investigación criminal, cada detalle, cada prueba y cada declaración deben ser examinados a fondo, evitando llegar a conclusiones apresuradas cuando todavía existen múltiples posibilidades. Esta historia subraya la importancia de preservar la escena del crimen, analizar completamente todas las evidencias y proteger los derechos legales tanto de la víctima como del sospechoso. Gracias por acompañarnos en la historia de hoy dentro de la serie Documentales de Crímenes Reales. Si crees que este caso merece ser conocido por más personas, compártelo para ayudar a difundir la verdad. No olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte los próximos casos. Nos vemos en el siguiente video.